Bienvenidos a este nuevo tutorial de programarfacil.com, donde vamos a ver cómo podemos medir la temperatura con Arduino en ambientes hostiles, como pueda ser la humedad, el frío o incluso el agua. Para ello lo que vamos a utilizar es, por un lado, el Arduino Uno, donde conectaremos nuestro sensor, y por otro lado vamos a utilizar un sensor de temperatura muy versátil, el DS18B20. En concreto lo podemos adquirir con una sonda impermeable como esta, que nos va a permitir precisamente eso, medir la temperatura incluso dentro del agua. Podemos llegar incluso a meterlo dentro de un vaso de agua y tomar la temperatura. Válido también para cervezas y otras bebidas recreativas o bebidas refrescantes. Lo que vamos a ver en este tutorial es, por un lado, las características técnicas, algo muy importante cuando tenemos un componente nuevo. Luego vamos a ver cómo tenemos que conectarlo a nuestra placa de Arduino y por último, como no, vamos a ver cómo tenemos que programarlo de principio a fin. ¿Estás preparado? Ponte cómodo, una tacita de café no vendría mal y vamos a empezar con este tutorial. Bueno, vamos a empezar a analizar este sensor de temperatura 18B20 y lo primero que tenemos que hacer siempre que tenemos un componente nuevo o vamos a adquirir un componente nuevo es irnos a la hoja de características técnicas o datasheet. De aquí vamos a sacar muchísima información para poder conectar ese componente con nuestro Arduino e incluso vamos a sacar información para poderlo programar. En la primera página ya vamos a encontrar un montón de información muy válida. Lo primero que tenemos que fijarnos es en el encapsulado. El encapsulado no es más que la forma que tiene el propio componente. En este caso tenemos tres tipos de encapsulado, dos están más dotados para integrarlo dentro de una PCB y uno es más fácil conectarlo a través de una protoboard o incluso directamente a nuestra placa, ya sea Arduino, NodePCU o lo que sea. En concreto, aquí vamos a hablar del TO92, que es el que viene dentro de la sonda impermeable y que además es de fácil prototipado. Lo podemos encontrar de diferentes maneras. Al final es parecido a como si tuviéramos otro tipo de sensor como el LM35 o el TM36. Y luego tenemos otros dos, que sería el SO, que también es un DS18B20, pero este está con forma para poder integrar dentro de una PCB. También tenemos el USOP, que también está con una forma muy práctica para integrarlo dentro de una PCB. Pero lo más sencillo para prototipar es utilizar el TO92. Una vez que ya lo tenemos localizado, es en nuestro encapsulado, el que hemos comprado, pues tenemos que fijarnos en los pines. En este caso todos, ya sea un encapsulado u otro, tenemos tres pines válidos. Los pines válidos van a ser el VDD. VDD es la alimentación, es decir, por dónde vamos a alimentar el sensor. Este sensor admite una tensión de entre 3 voltios a 5,5 voltios. Ya veremos cómo podemos alimentarlo porque tenemos dos maneras. Es muy recomendable para placas que funcionan, por ejemplo, con 3 voltios, como el NodeMCU, el Arduino MakerMeet, ya que este sí que permite alimentarse con menos de 5 voltios, en concreto con 3 voltios. Luego pasamos al pin GND. GND es la referencia cero de nuestro circuito y lo tenemos que conectar a tierra o GND de nuestra placa, ya sea Arduino o cualquier otra placa. Y por último, DQ. DQ es el pin por donde se van a transmitir los datos. Este sensor utiliza un protocolo muy particular que se llama OneWire. OneWire lo que significa es un cable, es decir, vamos a poder transmitir toda la información a través de un cable. Y diréis, vale, ¿y qué tiene eso de especial? El LM35 también utiliza un cable. Lo bueno de este protocolo es un bus de comunicación y es que da lo mismo que utilicemos 1, 2, 3, 4 hasta no sé cuántos porque no sabemos el límite, podremos utilizar un único cable para conectar todos esos sensores. En este caso yo voy a utilizar dos sensores y veremos cómo podemos comunicar con nuestra placa de Arduino a través de un único cable. Algo muy importante cuando estamos trabajando con temperaturas es saber el rango de temperaturas que puede medir nuestro sensor. No es lo mismo medir la temperatura en un horno que medirla en un frigorífico. Por lo tanto, es importante saber en qué rango se mueve este sensor. También en la primera página, a simple vista, lo podemos ver muy fácilmente y mide desde menos 55 grados Celsius a 125 grados Celsius. Es un rango muy amplio que, bueno, cubre una amplia gama de situaciones donde podemos utilizarlo, este sensor, e incluso lo podemos utilizar dentro de un frigorífico porque mide menos de hasta menos 55 grados Celsius.
Ahora vamos a pasar a la segunda página donde vamos a ver el error que tiene este sensor. Bueno, no vivimos en un mundo ideal donde todo es perfecto y maravilloso y los sensores no son 100% precisos y suelen tener un error en la medición debido a factores como el ruido inherente en los circuitos o factores externos al propio sensor. Esto lo vemos en la página número 2 y el DS18B20 tiene dos rangos de error. El primero sería para las temperaturas entre menos 10 grados Celsius y 85 grados Celsius, donde tenemos un error de más menos 5 grados. Sin embargo, si vamos a medir temperaturas entre menos 55 grados Celsius y 125 grados Celsius, vamos a tener más menos 2 grados Celsius de error. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que en el rango de menos 10 a 85 vamos a tener más menos 0,5 y en el rango de menos 55 a menos 10 va a ser más menos 2 y de 85 a 125 más menos 2. Es decir, no se solapan los errores y en el centro tendríamos que tener 2,5 grados Celsius. Claro, y te estarás preguntando, bueno, ¿y este error que vamos a tener? Pues al final no estamos midiendo la temperatura exacta, por supuesto, no lo vamos a estar midiendo, pero hay dos aspectos importantes. Por un lado, no necesitamos una precisión enorme, a no ser que queramos cocer metanfetamina como Walter White en Breaking Bad. Y por otro lado, lo que nos interesa sobre todo en muchos casos y en muchos proyectos es conocer las diferencias entre temperaturas, es decir, cuánto se ha incrementado, cuánto ha disminuido dicha temperatura. Por lo tanto, este sensor es muy válido para una amplia gama de casos donde tenemos que medir la temperatura. Ahora nos vamos a ir a la página número 3 donde vamos a ver la resolución del DS18B20. La resolución no es más que la variación mínima que podemos medir entre dos temperaturas. El DS18B20 puede configurarse con 4 resoluciones diferentes. Podemos coger 9 bits, 10 bits, 11 bits y 12 bits. Por defecto viene configurado con la más alta, es decir, 12 bits. En esta página podemos ver cuánto tarda en darnos la temperatura según la resolución. A más resolución, más tiempo tarda en devolvernos la temperatura. Cada resolución tiene una variación mínima de temperatura que pueden medir. En esta tabla podemos ver cómo para 9 bits vamos a poder medir variaciones de 0,5 grados Celsius y para 12 bits vamos a poder medir variaciones de 0,0625 grados Celsius. Elegir una u otra dependerá de la precisión que necesitemos para nuestro proyecto. La resolución, además, la podemos modificar a través de la programación. Eso lo veremos más adelante. Otra de las características interesantes de este componente, de este sensor de temperatura, es que incorpora una memoria de 64 bits, es decir, 8 bytes. Esta dirección de memoria es única y nos va a permitir localizar a cada sensor de temperatura dentro del bus OneWire. Además, el primer byte va a identificar qué tipo de componente es. Por ejemplo, el DS18B20 siempre tiene ese primer byte a 28. También hay que decir que se trata de un sensor digital y por lo tanto es menos sensible al ruido que los sensores analógicos. También, como hemos visto, podemos conectar múltiples sensores con un único pin de Arduino. Y quizá lo más importante para todos nosotros es su precio. Es muy económico y lo podemos encontrar entre 1 euro y 3 euros. Para terminar con las características técnicas, vamos a dar un repaso rápido por lo más importante que hemos visto en el datasheet. Lo primero, el voltaje de alimentación. Podemos alimentarlo de 3 voltios a 5,5 voltios. Tenemos 3 pines, VDD, que es el voltaje de alimentación, GND es la toma de tierra y DQ es por donde vamos a transmitir los datos. El rango de temperaturas es de menos 55 grados Celsius a 125 grados Celsius. Tenemos un error entre menos 10 grados y 85 grados de más menos 0,5 grados y si ya medimos temperaturas entre menos 55 y 125 grados Celsius vamos a tener un error de más menos 2 grados Celsius. Por último, este sensor nos permite programar la resolución y podemos elegir entre 9 bits, 10 bits, 11 bits y 12 bits. Ahora vamos a ver cómo tenemos que conectarlo a Arduino. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver cómo tenemos que conectar nuestro sensor a Arduino. Para conectar el DS18B20 vamos a utilizar 3 pines. En este tutorial yo voy a utilizar la sonda impermeable. La sonda impermeable lleva el T092 que iría dentro de esta cápsula de metal y estaría conectado a unos cables que serían estos de aquí.
Y ahora vamos a ver dos cosas. Por un lado, vamos a ver cómo podemos conectar estos cables a Arduino, ya que de esta manera es muy complicado conectarlo. Y otra cosa que vamos a ver es a qué pines corresponde cada uno de esos cables. Yo te voy a dar dos soluciones de cómo podemos conectar esos cables. Vamos a empezar con la primera. Bueno, la primera es si eres un ansia como yo y quieres nada más que te llegue el sensor, probarlo, a ver cómo funciona con tu Arduino, o incluso si no sabes dónde vas a terminar montándolo, tanto en una PCB como una breadboard o donde sea. Bueno, pues una de las soluciones más rápidas para empezar a prototipar es coger unos cables de estos semirrígidos que tengan en un lado un conector macho y en otro lado un conector hembra. En el conector hembra lo que vamos a hacer es meter cada cable, intentar que sea del mismo color, así no nos equivocaremos, y así, aunque es un poco cutre y está un poco delicado, nos permitiría en un momento empezar a trabajar con este sensor. Bueno, pues la segunda solución es un poco más profesional y lo que he hecho es soldar los cables, bueno, los he cortado y los he soldado directamente a los cables semirrígidos y además estoy utilizando una goma termorretráctil que lo que me permite es protegerlo para que no haga ningún tipo de cortocircuito. Este todavía no la tengo ajustada del todo, tendría que quemarlo con un mechero, ya se ajustaría al cable y ya lo tendríamos preparado para prototiparlo. Lo bueno es que he dejado los conectores de metal para poder conectarlo a la protoboard y así también poder prototipar de una manera muy sencilla y muy rápida. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es identificar cada cable a qué pin corresponde. Nos podemos encontrar cualquier tipo de color, depende del fabricante y más si lo hemos comprado en China. Entonces lo que vamos a hacer es, yo te voy a explicar cómo lo he hecho yo y te voy a explicar lo más común. Lo más común es que nos encontremos tres cables, uno que sea rojo, otro sea negro y otro sea amarillo. En este caso el rojo será VDD, el negro será GND y el amarillo será DQ. Aquí tenemos otras dos gamas de colores. Por un lado tenemos rojo, verde y amarillo y por otro lado tenemos rojo, azul y amarillo. En estos casos el rojo siempre va a ir a VDD y luego el amarillo y el azul o el amarillo y el verde dependerán. Lo más normal, por lo que yo he podido comprobar con estos dos sensores, es que el amarillo es el DQ y el verde es GND y el azul es GND. Pero esto no es una ciencia exacta. Así que la recomendación es que una vez que ya hayas conectado VDD al rojo, si tienes un cable rojo, pruebes a ver cuál es la combinación que funciona en tu caso. Bueno, pues ya tenemos identificados los pines a través de los cables y ahora lo que vamos a hacer es pasar a conectar el sensor a Arduino. En este caso voy a utilizar FreeSync. En FreeSync existe el encapsulado T092 y por lo tanto vamos a utilizar este encapsulado y no la sonda impermeable. Pero al final sería lo mismo una vez que tengamos identificados los cables. Podemos alimentar de dos maneras el DS18B20. Podemos alimentarlo a través del pin VDD o lo podemos alimentar a través del propio pin de datos DQ. Vamos a ver primero cómo tenemos que hacerlo para alimentarlo a través de VDD. Te recuerdo, podemos alimentarlo con un voltaje de 3 voltios a 5,5 voltios. La patilla de la derecha sería VDD. Esta iría directamente a 5 voltios a través de un cable que conectaríamos a la protoboard. Luego la patilla central sería la patilla de DQ, donde vamos a transmitir los datos. Ahora entraré un poco más en profundidad en esta patilla. Y luego la patilla de la izquierda sería GND y la tendríamos que conectar a tierra de Arduino. Vamos a ver cómo debemos de conectar DQ. Esto va a valer para las dos formas, tanto alimentarlo por VDD como alimentarlo por el pin de datos DQ. Lo primero que tenemos que hacer es colocarlo todo en paralelo. Unimos los dos pines DQ de los dos sensores, en este caso vamos a trabajar con dos, si hubiera más sensores los uniríamos todos y luego ese lo conectaríamos directamente a un pin digital de nuestro Arduino. Tenemos que tener una precaución y es que tenemos que conectar una resistencia pull-up en este pin de datos. Esto lo que nos va a permitir es tener siempre un estado alto cuando no se transmitan datos, para así no solapar las comunicaciones y que también en Arduino podamos detectar cuándo ha empezado a transmitir un sensor. Esta resistencia pull-up tiene que ser de 4,7 kiloohmios, dependiendo de la longitud del cable. El cable que yo voy a utilizar es de menos de 5 metros y por lo tanto son 4,7 kiloohmios. Si pasamos de 5 a 10 metros siempre tenemos que reducir esa resistencia en 1K.
Tampoco nos vamos a volver locos, vamos a poner un cable muy largo porque eso lo que produciría es atenuación en la señal y nos podría dar problemas. Ahora vamos a ver el otro modo con el que podemos alimentar nuestro DS18B20. El otro modo, que es a través del pin de datos DQ, se llama también modo parásito. El circuito es exactamente el mismo. Vamos a conectar GND a tierra, vamos a conectar el pin de datos en paralelo a un pin digital con su resistencia pull-up de 4,7 kiloohmios, y la diferencia es que ahora VDD lo vamos a conectar directamente a tierra en vez de a la alimentación de 5 voltios. Y esa sería la manera de poder trabajar con estos sensores en modo parásito y alimentarlo a través de DQ. Es muy útil cuando nosotros estamos trabajando y necesitamos una fuente externa para alimentar estos sensores. En ese caso podríamos alimentar por el pin de datos y así nos evitaríamos tener que poner la fuente de alimentación extra. Bien, vamos ya con la última parte de este video tutorial donde vamos a ver la programación. La diferencia que existe con respecto a la programación con otros sensores de temperatura es la utilización del protocolo OneWire. Sin embargo, como ya hemos visto, esto dota a este sensor de una ventaja, y es que podemos conectar múltiples sensores a un único pin. En este primer programa lo que vamos a hacer es leer la temperatura, simple y llanamente. Antes de empezar a programar es interesante hacerse un esquema y ver lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que programar. Lo primero que debemos de hacer es incluir las librerías. Vamos a utilizar dos, OneWire y luego Dallas Temperature. La primera lo que nos hace es gestionar todo el bus de comunicación, y la segunda lo que hace es comunicar con el sensor de temperatura para obtener la información, en este caso de temperatura. Luego vamos a crear una constante al pin DQ, donde tenemos conectado el DQ de nuestros sensores. Luego vamos a iniciar los objetos OneWire y Dallas Temperature. No te lo he dicho, vamos a utilizar la configuración alimentación normal por VDD, pero a nivel de programación notaría absolutamente lo mismo utilizar una configuración de alimentación u otra. En la función setup, en la función de configuración, lo primero que vamos a hacer es iniciar la comunicación con el monitor serie y luego vamos a iniciar el bus de comunicación OneWire. En el loop de repetición, lo que vamos a hacer es enviar el comando a todos los dispositivos para obtener la temperatura. Una vez que ya tenga la temperatura, lo que vamos a hacer es mostrarla. Lo vamos a mostrar por separado. Primero vamos a obtener la temperatura del primer sensor y la vamos a mostrar por el monitor serie, y luego vamos a obtener la temperatura del segundo sensor y también la vamos a mostrar por el monitor serie. Una vez hecho esto, vamos a empezar ya a escribir el código. Bueno, pues ya que tenemos claro lo que tenemos que hacer en este programa donde vamos a captar la temperatura, lo primero que vamos a hacer es incluir las librerías que nos van a hacer falta. Para ello nos vamos a ir a Programa, Incluir librería, al gestor de librerías. Aquí vamos a buscar las dos librerías, una se llama OneWire y sería precisamente esta de aquí. La instalamos. Y luego la otra que vamos a necesitar es Dallas Temperature, que es esta de aquí precisamente, y ya la instalamos. Cerramos y ya las podríamos utilizar. Entonces lo primero es guardar. Hemos creado un archivo nuevo y vamos a guardarlo. Vamos a poner el nombre de ejemplo DS18B20 y lo guardamos. Una vez que lo tenemos guardado, vamos a empezar por la primera parte, que es incluir las librerías y la declaración de las variables. Bueno, pues ya terminado esta primera parte, vamos a ver en detalle qué es lo que he hecho, y lo primero es incluir las librerías, tanto OneWire como Dallas Temperature. Luego he creado una variable del tipo byte, ya que vamos a almacenar un valor bastante pequeño, a la cual la he llamado pin_datos_dq. Esta descripción tiene que ser lo más descriptiva posible, y además lo he hecho constante, ya que en ningún momento en el código voy a cambiar su valor. Luego he creado una instancia a la clase OneWire y otra a la Dallas Temperature. Una instancia a esta clase es un objeto, y para instanciar la clase OneWire lo que tenemos que pasar como argumento es el pin donde tenemos conectado el DQ, que lo tenemos almacenado en la variable pin_datos_dq.
Luego para crear la instancia a la clase DallasTemperature, lo que tenemos que pasar es el objeto de la clase OneWire. Se pasa de una manera muy especial y es con el símbolo AND antes. Esto quiere decir que no le estamos pasando el valor, le estamos pasando la posición de memoria donde está almacenado ese valor. A este tipo de paso de parámetros se le llama paso de por referencia, es decir, que ya no le pasamos valor, sino que le estamos pasando la dirección de memoria donde está almacenado ese objeto. Ahora vamos a pasar a la función setup. Bueno, en la función setup hacemos dos cosas. Por un lado, vamos a iniciar la comunicación con el monitor serie y eso lo hacemos con serial.begin al que le pasamos los baudios. En este caso son 9600 y es la velocidad con la que vamos a transmitir. Luego vamos a iniciar el bus OneWire y eso lo hacemos con la función de la clase DallasTemperature que se llama begin. Lo ponemos seguido de el objeto que hemos declarado previamente y luego ponemos los paréntesis y terminamos con un punto y coma. Esto lo que nos va a permitir es eso, iniciar la comunicación con el bus OneWire. Ahora vamos a pasar ya a la función loop. Vamos a empezar a escribir el código que es donde vamos a obtener la temperatura. Perfecto, ya hemos terminado la función loop, vamos a ver qué es lo que he hecho. Lo primero que hacemos es escribir un mensaje en el monitor serie donde le vamos a decir que estamos mandando comando a los sensores. Esto lo hacemos a través de la función requestTemperatures que es de la clase DallasTemperatures. Hacemos la llamada y lo que hace es enviar un mensaje o un comando a los sensores y avisarles de que tome la temperatura que ahora mismo se la vamos a pedir. Lo siguiente ya es mostrar la temperatura a través del monitor serie. Ponemos el texto de temperatura sensor 0 y luego lo que hacemos es tomar esa temperatura. Eso lo hacemos con la función de la clase DallasTemperature getTempC_by_index. Esto es importante, lo vamos a obtener la temperatura por índice. Como tenemos dos sensores conectados a nuestro circuito, lo que hacemos es primero llamar al índice 0, que será el primer sensor, y luego al índice 1, que será el segundo sensor. ¿Cómo se ordenan estos sensores dentro del bus de comunicación? Bueno, pues si recuerdas, en las características veíamos que tienen una memoria de 64 bits donde almacenan una dirección única. Pues lo que hace es ordenarlo alfabéticamente, estas direcciones de memoria, y en la primera le da el índice 0 y en la segunda le da el índice 1. Con esto ya tendríamos todo preparado para cargarlo a nuestra placa. Cuando está escribiendo el código también he dado a verificar. Es muy importante que vayamos verificando nuestro código en busca de errores para corregirlo lo antes posible. Ahora vamos a cargarlo toda a la placa y vamos a ver si funciona correctamente. Antes de subir el código a la placa, asegúrate de que tienes el puerto bien seleccionado y la placa también bien seleccionado. Ahora ya sí que podemos subir. Y tenemos que abrir el monitor serie para ver qué es lo que está enviando. Y aquí vemos las dos temperaturas de los dos sensores, tanto del índice 0 como del índice 1. Vamos a hacer una pequeña modificación y es ponerle un delay para que no pase tan rápido. Vamos a ponerle un delay de 1 segundo y lo volvemos a subir a la placa. Monitor serie. Y vemos que está tomando la temperatura. Y ya por último vamos a hacer la prueba del algodón y es meter el sensor dentro de un vaso de agua. En estos casos debemos de llevar mucho cuidado, no vaya a ser que se nos caiga algo de agua dentro de Arduino, pero el propio sensor, que en este caso es sensor 0,
no sufrirá ningún daño, ya que lleva una sonda impermeable y está preparado precisamente para eso, para poder medir tanto en ambientes húmedos como en ambientes fríos, como puede ser dentro de un frigorífico o incluso dentro del propio agua. Y hasta aquí este mini tutorial o gran tutorial de programarfacil.com. Quedaría todavía por ver cómo acceder a los sensores a través de esa dirección única, pero todo eso lo puedes ver, ¿sabes dónde? En programarfacil.com, donde tienes el artículo súper detallado con todos los códigos y allí me podrás dejar comentarios. Si te gusta este vídeo, recuerda, dale a me gusta, compártelo con tus amigos y por favor, déjame un comentario. Nos vemos en el siguiente mini tutorial.